Hola, soy el doctor Esteban Sarmentero, cirujano plástico y reparador, con una consulta aquí en Madrid, en el centro de Madrid, en la calle Goya, y nuestra clínica se dedica a todos los ámbitos de la cirugía plástica, estética y reparadora. Hoy vamos a hablar de un tema muy común que hacemos con mucha frecuencia, que es la cirugía del rejuvenecimiento facial. Las personas, cuando envejecemos, sufrimos a nivel facial, sufrimos tres aspectos que conjugan lo que es una cara envejecida. Es, por un lado, la aparición de la flacidez, la piel se vuelve flácida y se descuelga. Por otro lado, tenemos la aparición de una deplección grasa, o sea, un vaciamiento de los volúmenes de la cara, se chupa la cara. Y luego aparición de ciertos surcos y arrugas a nivel facial, peribucal, etc. Esa combinación de flacidez, pérdida de volumen por pérdida de grasa, más la aparición de surcos y arrugas, es lo que conforma en conjunto el envejecimiento cutáneo, el envejecimiento facial y del cuello, cérvico-facial. ¿Qué podemos hacer para rejuvenecer el rostro? Pues sencillamente reponer todo lo que el tiempo ha ido provocando. Por un lado, tenemos que la flacidez está provocada no únicamente por la flacidez cutánea, sino la flacidez de los músculos. En la cara tenemos una capa superficial de músculos, que son el músculo SMAS, el sistema musculoponeurótico superficial a nivel facial, y el músculo platisma. El platisma del cuello y el SMAS facial es la capa superficial de los músculos que están por debajo de la piel. Los músculos ya de la actividad, de la mímica, del habla, de la masticación, están en un plano mucho más profundo. Cuando hacemos una cirugía de rejuvenecimiento y tratamos el plano profundo, el deep plane, lo que hacemos básicamente es tensar esa capa muscular superficial que está tanto a nivel facial como a nivel cervical. En segundo lugar, lo que hacemos cuando hay un rejuvenecimiento integral, muy habitualmente reponemos la grasa. ¿Cómo se repone esa grasa? La grasa se repone mediante una liposucción, una pequeña liposucción, suele ser del abdomen, de los muslos, y esa grasa se centrifuga, se purifica y se reinyecta a través de unos mínimos orificios, tanto a nivel de los surcos, de la zona del tercio medio facial, del mentón, de los surcos de marioneta. En fin, reparamos tanto los surcos, que son consecuencia de la flacidez y de la pérdida de volumen, como los volúmenes para hacer una cirugía más tridimensional. ¿Cuál es la técnica que empleamos para realizar todo este procedimiento? El lifting cérvico-facial. Lifting cérvico-facial es una técnica de incisión en ciertos sitios para que quede la cicatriz muy disimulada y a través de ella abordar en profundidad tanto el plano muscular como el plano cutáneo. Se puede hacer a nivel facial o cérvico-facial. Cuando es solamente a nivel facial, a nivel del tercio medio, es lo que se conoce como el lifting facial de mínima incisión, conocido popularmente como el mini lifting, es decir, una cirugía pensada en personas de 40-50 años que solamente quieren mejorar un poco el estiramiento del óvalo facial y de la zona de las mejillas y de los punzos. Cuando los pacientes ya cumplen más edad, 50, 60, solapadamente 50, 60 años o más, se descuelga también el cuello muy habitualmente y eso ya requiere una cirugía específica de cuello, o sea, no únicamente cirugía facial, sino también cirugía cervical. Es lo que se llama el lifting cérvico-facial. En este caso lo que hacemos es un abordaje por debajo del mentón para poder tratar la zona central del cuello y lateralmente la zona del cuero cabelludo detrás de las orejas para poder tensar el platisma en esa posición, además de la piel. Muy habitualmente a nivel facial también hacemos una cirugía de liposucción y de lipoinfiltración. Es decir, cuando el paciente tiene un exceso de grasa en el cuello, la papada, lo que hacemos es una viroliposucción del cuello. Esa misma grasa también se puede aprovechar para replantearla a nivel facial, para tratar los surcos y el tercio medio facial. ¿Cómo se hace esta cirugía? Pues se hace a nivel hospitalario, por supuesto, pero cuando es un lifting de mínima incisión, cuando es un mini lifting, se puede hacer de forma ambulatoria y con sedación. Es decir, es una cirugía menos agresiva, más rápida y por tanto permite hacer una cirugía con sedación y anestesia local y de forma ambulatoria. El paciente no duerme en el hospital. Sin embargo, cuando un paciente requiere un lifting cérvico-facial, ya sí que requiere un ingreso de 24 horas y una anestesia general.
¿Por qué? Pues la intervención es más prolongada y dura más tiempo y requiere diferentes posiciones de la cabeza durante la intervención, por lo que requiere una anestesia general y permanece 24 horas con un vendaje compresivo. Nosotros nunca ponemos tubos de drenaje. Consideramos que no hace falta, ya que tensamos tanto el músculo como la piel, que hemos visto que no tenemos casos de hematomas que requieran el empleo de tubos de drenaje. Lo que sí hacemos al día siguiente y los días posteriores, cuando es un lifting cérvico-facial, es colocar una mentonera, una banda especial que recoge bien la cara y el cuello para comprimir esa zona durante unos días. Generalmente la ponemos entre 4 y 8 días. Cuando hacemos un mini lifting, la paciente no tiene, o el paciente no tiene que llevar ningún tipo de vendaje. Generalmente lo dejamos completamente al aire. Se hace la cirugía, se pone un vendaje las primeras 24 horas, pero a partir del día siguiente los pacientes ya pueden ir sin ningún tipo de vendaje. Eso sí, llevan los puntos en la zona preauricular y esos puntos se le quitan a los 15 días. Es decir, la paciente, si por ejemplo es una mujer, puede disimularlo con el pelo, los hombres pues eso tienen que llevar al aire. Pero esos puntos sí que hay que mantenerlos así, pues son puntos de quitarnos suturas que sean intradérmicas y no externas. Una de las consecuencias típicas cuando hacemos un lifting con lipofilling facial es que se inflama un poco la cara. Pero la realidad es que esto es poco considerado, poco relevante. Digamos que la inflamación dura unos días, no suele haber excesivos moratones, con lo cual el paciente tiene una ligera inflamación, algún pequeño moratón, pero en pocos días, en 5 días por término medio, el paciente puede salir a la calle sin ningún tipo de vendaje, sin ningún tipo de banda facial y pasar más o menos desapercibido. Otra de las consideraciones importantes cuando hacemos un lifting es qué cirugías complementarias se pueden hacer al realizar un lifting. Hay varias cirugías que se pueden hacer simultáneamente que son muy compatibles con la cirugía del rejuvenecimiento. Por ejemplo, la cirugía de los párpados. Muchos pacientes que presentan, que desean una rejuvenecimiento facial, también quieren rejuvenecer las bolsas, los párpados en general. Esta técnica de blefaroplastia superior e inferior es muy compatible con el lifting y lo hacemos con mucha frecuencia de forma simultánea. También hacemos cirugías por ejemplo, aumento de labios, pequeños rinoplastias, aunque son menos frecuentes. ¿Qué posoperatorio tienen los pacientes que se hacen un lifting facial? Posoperatorio, en principio, no es doloroso, no es molesto. Puede ser muy incómodo llevar la mentonera, llevar la vendaje, puede ser incómodo la sensación de tensión, pero es liviana, son poco relevantes. Los cuidados también son poco importantes, básicamente es mantener las heridas limpias, aplicar un poco de antibiótico y tomar una medicación por vía oral durante unos días en el posoperatorio. Una de las características típicas del lifting facial es que durante unos meses, 2-3 meses, el paciente nota como un acorchamiento de la cara, nota como una especie de sensación de que la cara está un poco anestesiada. Eso es muy típico, pero se recupera en todos los casos en un plazo de entre 2-3 meses aproximadamente. Y por último, potenciales complicaciones que pudieran aparecer, los hematomas, la pérdida de sensibilidad, algunas lesiones nerviosas también pueden aparecer, pero todos en general son bastante raros y se resuelven en todos los casos de una forma permanente. Por último, el tema de las revisiones que hay que hacer después de la intervención. Las revisiones suelen ser bastante periódicas. Generalmente al paciente, una vez que le hemos dado de alta en el hospital, lo vemos o bien al día siguiente, cuando es un mini lifting, o bien al cabo de 3 o 4 días, cuando se ha dado de alta el día siguiente de la intervención. Y en la propia consulta hacemos ya todas las revisiones posoperatorias, de lavado de heridas, aplicación de curas, para finalmente, cuando hemos retirado los puntos, pasar al cuidado de la cicatriz, que generalmente recomendamos aplicar unas pomadas de silicona, que el paciente se pone todos los días, durante un periodo de 1 o 2 meses, para que mejore el aspecto de las cicatrices. Hay 2 cosas que siempre me gusta reseñar, y se lo digo a todos los pacientes, que de las garantías que se pueden dar, nosotros podemos garantizar que el resultado siempre es muy natural, en todos los casos. Resultados a medio plazo, una vez que baja la inflamación, una vez que se quiten los puntos, todos los pacientes manifiestan su aspecto muy natural. Tanto es así que si nadie se da cuenta que se ha operado, aunque lo encuentran muy bien, no saben por qué, porque no tienen aspecto de operados. Eso lo podemos garantizar. Como también podemos garantizar que el aspecto de las cicatrices, no recordamos ningún caso que haya habido ningún problema de queloide ni de nada por el estilo. Las cicatrices suelen evolucionar en medio plazo de una forma muy natural y prácticamente inapreciables.
¿Cuánto dura el resultado de un lifting? Un lifting suele durar por término medio entre 10 y 15 años. Cuando digo puede durar, significa que hasta los 10, 15 años, más bien 15 que 10, el paciente no requiere realizarse un segundo lifting. Aunque es normal a lo largo de la vida que muchos pacientes se hagan 2 lifting, uno más o menos a los 50 años, alrededor, y otro a los 60, 65, 70 años. Es muy habitual que con estos 2 lifting tenga completa, digamos, un aspecto joven y saludable durante toda su vida. En fin, espero que todo esto que estamos contando sea útil y para poder hacer una valoración específica de su caso, le recomendamos que acudan aquí a la consulta clínica Sarmentero, que es donde estoy yo, para poder hacer una valoración personal de saber qué necesita. Si necesita un mini lifting, un lifting cervicofacial, si necesita lipofilling, si necesita blefaroplastia, en fin. Todas las valoraciones son personales y le hacemos una indicación concreta para su caso.